Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el observatorio como cada lunes y saludo al licenciado Homero Jorge, que hoy tempranito llegó y en primera fila. Bueno, siempre he estado llegando temprano, lo que pasa es que ustedes ya me crearon una fama así. Ay, madre, no, bueno. ¿Cuándo me han visto llegar tarde? Menos este año me propuse llegar temprano Bueno, y luego entonces vamos bien, vas cumpliendo. ya cumplí un semestre llegando puntual, más bien. temprano que otros. Tienes toda la razón. No diré nombres porque no quiero herir susceptibilidades. La abogada Adriana Ortiz, Muy buenos días, un gusto como siempre saludarles. la también abogada Eliana Gómez. Buenos días, Anita, buenos días a la mesa y quien nos hace el favor de oírnos y escucharnos y vernos. El economista Carlos Valladares, que vino muy azul. Sí, de manga larga. Porque Nada más por constipado. fuera, bueno, nada más por no, fuera. no habrá señales. ¿Andabas qué? Un poco agripadito, constipado. Yo leí consternado. Y constipado. Bueno, Muy Muchos buenos días consternados. muchos a las audiencias. El término está de moda además. Es cierto. Vamos a arrancar el día de hoy. Por eso vamos a aclarar que este es un programa de opinión. Claro, Sin duda. así es. Así No es. vaya a ser Ahora Esa la la gente- cuenten mañana, ¿eh? Oye, no vaya a ser que nos saquen en una lista. Exactamente. Sí, sí, sí. Estemos enlistados. No lo dudemos mucho, ¿no? Así es. En su gira de trabajo el fin de semana en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa pues de la situación de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente pues confirmó que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa para entrar a territorio de ese país. El hijo del expresidente culpó de la decisión a Marco Rubio, secretario de Estado, y al subsecretario Christopher Landau. Ante esto, la mandataria aseguró que la visa no define a una persona y dijo de manera textual la presidenta: se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país nada más. Que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, que en México no hay nadie más que manda que el pueblo de México, así lo indicó la presidenta. Andy López en su carta de queja calificó la decisión como politiquera y al estilo hitleriano. Fue lo que escribió en estas 3 cuartillas que subió, luego de que pues también al otro día la presidenta pues confirma que efectivamente le retiraron la visa. También se ha hablado mucho que los otros hermanos también les pudieron haber retirado la No, visa. pues Sin hay embargo, uno ahí. el más grande Ajá. subió en redes sociales que estaba en Estados Unidos y la Y que esposa ese no deja de también. pasear. Efectivamente. Supuestamente tienen hasta casa allá en Estados Unidos. Licenciado Homero Jorge abre la mesa el día de hoy. Bueno, primero, como ha dicho aquí Carlos en innumerables ocasiones, decir que Estados Unidos tiene sus propios intereses, ¿no? Y sabemos que este es uno de las cosas que hace para presionar a un gobierno, y el gobierno cae en el garlito, ¿no? Porque este señor pues no representa a los mexicanos, ni representa nada. Lo único que ha hecho este señor en 6 años es ser un nuevo fifí, porque antes era un perfecto desapercibido y desconocido, y ahorita pues usa muy bien el nombre del papá, y siente que él es el papá, que por herencia tiene los dones del papá, y ahí nos ha aventado cada discurso, y el gobierno mexicano pues también cae en esta falsedad, porque hay que decirlo con todas sus palabras, Andy López Beltrán no representa la soberanía de México, no representa a los mexicanos, a los millones de mexicanos, porque hay millones de mexicanos que no tienen visa, ni les interesa tener visa porque no tienen los recursos para viajar como hacen ellos a Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo dice por ahí un vocero de Estados Unidos, dice que cuáles son las causas por las que te retiran la visa, ¿no? Porque lo dicen claro, es un privilegio la visa y nosotros se la retiramos a quienes queremos, cuando hay unas señales por ahí de que nos dicen algo sospechoso. Pero también hay que decirlo que si hubiera algo contra este señor en particular, delitos que perseguir, pues los de Estados Unidos no son tontos, ¿no? Lo hubieran dejado pasar y ahí lo aprenden y lo llevan, ¿no?
Y esta defensa a ultranza que hace el gobierno y que hace el partido Morena, me parece que es una vacilada, como estas reuniones que hacen que para defender la soberanía, que no defienden nada, son actos proselitistas y actos Así es. para ir colocando a sus referentes y a sus candidatos, porque en realidad este señor... Campaña abierta. Claro, Por es supuesto, campaña, disfrazada claro. de Porque este defensa. señor, insisto, no representa nada. Es un nuevo fifí que está, pero tiene el ego muy grande, Mucho. muy grande, es pagado de sí mismo, pues, se siente soberbio, ¿no? Esa carta que le escribe a los, pues los debe tener bien preocupados, ¿no? A ver si no tumba, a ver si no por esa carta cae Trump, ¿no? Sí, hombre. Lo derrocan, entonces, y el gobierno, te insisto, y a mí me parece en serio que qué mal que una persona tan preparada como la presidenta, ¿no?, caiga en este juego de decir que pues atentan con la intromisión. En realidad se están intrometiendo ellos, pero en la soberanía de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene todo el derecho a hacer lo que hace con las visas y retirártela cuando quieras, ellos te la dieron. Y lo que tiene que hacer, en realidad, México, si quiere defender la soberanía y defender a los connacionales, es defender a esos millones de mexicanos que todos los días son atropellados en territorio norteamericano. Ahí sí mandar cartas y protestar y que además son los que mantienen la economía. Y de son este los que país, mantienen con sus remesas Exacto. la economía, y a ellos no vemos que los defiendan. Y defienden a un individuo que no representa absolutamente nada, nada más que su nuevo ego, y como es un nuevo fifí, pues se siente que tiene todos los derechos para protestar y a mandarle cartas al presidente de Estados Unidos para reclamarle y que despida a sus funcionarios. O sea, hasta dónde llega la locura, ¿no? Soberbia. Y la soberbia. Hasta ahí mi comentario. Maestro Adrián. Pues bueno, la verdad es que vamos de cuestiones y de sorpresas en sorpresas ante las reacciones que toma y ante las medidas que toma el gobierno mexicano. De entrada coincido con las expresiones de Homero, es precisamente, a ver, ¿qué es una visa? La visa es el mecanismo de ingreso legal a un país otorgado por ese mismo país. O sea, hay muchos países que ponen visas para ingreso a su país, como México, que también las pone, y pues hay que seguir un trámite. Quien quiera ingresar a México, a Estados Unidos, a otros países, a Japón y demás, el que quiera ir a un país tiene que seguir las reglas de ese país. Eso es una visa. ¿Quiénes tienen visa en México para poder ingresar a Estados Unidos? La verdad es que dicen por ahí unas cifras, porque tampoco hay cantidades exactas, que solo el 5% de los mexicanos tenemos alguna forma de ingreso a Estados Unidos. Es bajísimo el porcentaje de mexicanos que tienen visa para ingresar. Y también lo que es un hecho es que en lo que va de la administración de Trump, han retirado, y esa sí es una cifra que también se da aproximada porque el gobierno americano no está obligado y no tiene por qué decir cuántas visas ha retirado de las ya otorgadas, pero dicen por ahí que el gobierno estadounidense ha retirado 175,000 visas. Pero no solamente a mexicanos. Pero no solamente a mexicanos, porque como no se desagrega esa información, no se sabe. Ni se dice por qué. Ni se dice por qué, pero Marco Rubio, el secretario de Estado, fue muy claro en la declaración donde dice que una visa no es un derecho constitucional, es un privilegio. Y esto es algo que aplica para todos los países, no solo para Estados Unidos. Y asumiendo ese privilegio y esa soberanía en la que actúa cada país decide a quién dársela y también a quién quitársela. Y no tiene que dar explicaciones de ninguna naturaleza. Entonces, de entrada, pues Estados Unidos está actuando conforme a derecho, conforme a lo que ellos consideran que es una medida que deben de actuar. Segundo, la declaración de un mexicano diciendo que le quitaron la visa no tendría nada de extraordinario porque ha habido muchos casos, de hecho recientemente ha habido muchos políticos vinculados al partido en el poder específicamente, a quienes les han quitado la visa. ¿Cuándo causa este revuelo la declaración
de Andy López Beltrán, aunque no le guste, porque creo que quiere tener el nombre completo acercándose al nombre de su padre para poder seguir usándolo y la rentabilidad política que eso le represente. ¿Cuándo causa extrañeza? Cuando Andy, que es un hijo, sí, de un expresidente mexicano, le revocan la visa. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, es el primer hijo de un expresidente mexicano al que le revocan la visa. En ningún otro caso, a ninguno de los otros expresidentes, con todas las afirmaciones que puedan tener contra de ellos, es conocido, es sabido, ha habido una declaración que diga que le han retirado la visa. Y entonces ahí las cosas empiezan a complicarse. Si hubiera quedado en una expresión de Andy diciendo que me quitaron la visa, yo diría, pues, lamentable, alguna razón tendrá Estados Unidos, la respeto y no hay más. ¿Cuándo empieza a tornarse complicado el asunto? Cuando ese mexicano hace una carta o dirige una carta al presidente Trump, una carta absolutamente majadera, que además no es una carta que la hace en el sentido personal, porque involucra a una tercera persona que es su padre, e involucra al expresidente en declaraciones que el propio expresidente dijo, sí, es cierto, pero que son altaneras y groseras, y ahí te empieza a decir cómo a veces el poder sí pierde, y se hace perder el piso a las personas, porque entonces ese mexicano, que podría haber sido cualquiera, se siente con el derecho de que él, escribirle a Trump, pues podría ser cualquiera también. El tema es que él dice que cuando me contestes me digas tal cosa. Y además corre a fulano y a sotano porque no están haciendo bien su tarea. Nunca le van a contestar. Obvio, jamás, Nunca. Carlos, jamás. O sea, no representa nada, por favor, hay que tenerlo clarísimo. Y entonces, lo que sí empieza es a dibujar en esa carta una estrategia. La estrategia es, me abrazo en que entonces estás afectando la soberanía nacional de México, que no entiendo cómo, porque quitarle la visa de otro país a una persona no le representa nada que ver a la soberanía nacional ni nos afecta. Y entonces, pero empieza a dibujar cuál va a ser la narrativa del gobierno. Y el gobierno entero se sube a abrazar esta medida y a decir que sí, que la soberanía, que nos están afectando. Y ahí es donde el asunto entonces se torna de sorpresa a lamentable. Absolutamente lamentable, y una actuación que tendría que ser reprochada y reprochable por todos los demás mexicanos, quienes los mexicanos de a pie que se han perdido una visa por cualquier otra razón y no han podido, mexicanos de a pie que han tenido un familiar muerto en Estados Unidos y que no han podido ingresar a Estados Unidos porque no se les ha otorgado la posibilidad de una visa y que no han tenido ese abrazo y esa respuesta del gobierno mexicano como la que tuvo hoy, sí, ni siquiera es un fifí, es un wannabe fifí, alguien que quiere ser fifí, que ha querido y que ha enloquecido en el poder y que ha pretendido mostrarse como el gran, porque además él se menciona como el gran político. Perdón, ¿de dónde es el gran político? Es un hombre que jamás ha tenido apariciones en el servicio público, y la única vez que Andy López Beltrán apareció en el servicio público es porque con el dinero de los mexicanos que patrocinamos los partidos políticos, tuvo el cargo de secretario de organización y ganó un salario. Es la única vez no se le conoce que ha sido trabajo, servidor público. No se le conoce trabajo alguno, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, es lamentable, es verdaderamente de vergüenza que nosotros tengamos que ver a nuestro gobierno defender una postura y querer subirse al barco de una soberanía nacional y de verdad decirle a la gente que no los confundan, que no quieran disfrazar una realidad. El que le quiten la visa a cualquier mexicano, como México ha hecho, fíjense, yo buscaba este dato y es un dato interesante. ¿A cuántos mexicanos, a cuántos extranjeros que han querido ingresar al país, México no les ha permitido ingresar? Por la razón que sea. Y México tiene un procedimiento también diferente, porque México los deja llegar y cuando ya están aquí, no los dejan pasar. 475,000 extranjeros
han sido ya en territorio mexicano rechazados por el gobierno mexicano a entrar a nuestro país. Y las nacionalidades, la mayoría son colombianos además, pero ese es el procedimiento. Entonces, eso sí, podrían decir que están queriendo defender algo de nuestro país, que yo todavía no entendería qué. Pero lo que es un hecho es que México, pues también tiene ese, por decirlo de alguna forma, ese derecho de admisión, como lo tiene cualquier otro país. Entonces, no confundamos. Yo espero que el gobierno mexicano rectifique. Yo espero que el gobierno mexicano le dé a cada mexicano el lugar que merece. Y con toda honestidad, Andy López Beltrán no es más que otro mexicano que solo merece la misma defensa que todos los demás y no esta pantalla que han querido montar a favor de él. Es mi comentario. Y además cierro, porque ya creo que ya nos está mandando y cierro diciendo que es tan grande su soberbia, que eso de decir, vamos a organizarnos, ¿no? Uh-huh. Llama a organizarse a todos los mexicanos para enfrentar. ¡Qué locura! Pues, el tipo ya enloqueció, ¿no? No, y es el lo poder que enloquece, y es lo que el poder tanto enloquece. criticaban, ¿no? A los que llaman conservadores y todo, que le criticaban, eso precisamente, le criticaban y en eso cayeron, pero muy pronto. Y este tipo que, insisto, y ya además pone no representa absolutamente, no, pero le siguen el juego, le ponen jaque al gobierno porque le siguen el juego, Pues sí. pero si el gobierno ignorara, Uh-huh. pues es un ciudadano simple, ¿lo qué cargo tiene? Nada. No representa nada. Nada más por ser hijo de papi, Nunca pues está... ha representado nada, hay que decirlo. Nunca ha representado nada. Es un junior y ya estuvo. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Con ninguna Ya estamos habilidad, al aire. ¿eh? Abogada Eliana. Pues bueno, la verdad que Sí tiene. muy coincidente Habilidades de- con la expresión, con las expresiones vertidas. Y bueno, obviamente es muy claro el por qué Estados Unidos puede, ellos tienen sus reglas, por qué pueden cancelar lo que habíamos dicho. Y bueno, yo buscando pueden cancelar por exceder el tiempo de su estancia, por trabajar ilegalmente, mentir o dar declaraciones falsas, problemas legales o arrestos, uso incorrecto de la visa. Pero al final de cuentas, yo lo que veo es que, o las declaraciones vertidas por los funcionarios de Estados Unidos es mi interés, es mi facultad, Es mi territorio. es mi territorio, yo decido quién entra. Es mi teleno. Y cuando no, pues adiós. Entonces, eso es lo que no se entiende y esa es la coincidencia que tenemos en decir, ellos defienden su soberanía, sus reglas y nosotros las nuestras. Entonces, no entiendo todavía por qué sale la presidenta a hablar de nuestra soberanía. Y de la que se está hablando es de la soberanía de Estados Unidos. Y otra cosa que sí me llama la atención, ella puede decir, una persona no se define por una visa, por supuesto que no se define, pero lo que sí nos llama la atención es que si hay reglas que se tienen que cumplir y no se cumplen, pues eso sí define conductualmente a un ciudadano de cómo se debe o no conducir en otro país. Sobre todo por un tema de expresiones, por un tema de declaraciones. Nosotros lo hemos visto, lo hemos platicado y algunas personas lo han sufrido. Estados Unidos se ha vuelto muy estricta por sus medidas de seguridad, revisando incluso tus historiales, revisando tu Facebook, revisando tus declaraciones, qué dices y cómo lo dices. Entonces no es solamente, bueno, les dio la gana. No, porque si ahorita Homero está diciendo, ya está ahí convocando en contra de Estados Unidos, o sea, por favor, con más razón,
con más razón, es decir, bueno, a este muchacho, ¿qué le pasa? O sea, no solamente no se queda quieto, sino además es capaz de hacer algo en nombre de quien se supone que representa, porque bueno, ahora, por las cosas que dice y las declaraciones que manifiesta, pareciera que está representando un país y parece que está representando todo un movimiento, y lo peor de todo es que ese movimiento también ha enloquecido y lo ha arropado. ¿En calidad de qué? Y ahí sí coincido contigo, Adrián, ¿en calidad de qué? O sea, ¿él representa qué? ¿A un militante más? Un militante más de un partido político, de un movimiento, sí. Nada más. Pero no representa a todos los mexicanos, discúlpenme. Que le pida a Lito que lo defienda, ahora que está yendo de Lito a Estados Unidos. Entonces, eso sí también a nosotros nos debe de dar indignación. Claro. Indignación, porque el que tiene su visa respeta las reglas del juego del país al que suponemos que quiere ir. Si no, no vayas. Si no, no vayas, si no te parece. Pero sí se vio mal Trump, la verdad, porque, ¿sabes qué? No le ayuda a cumplir su sueño de niño de ir a Disney, ¿no? Bueno, Entonces, pues que vaya a París y que Pues vaya a sí, Euro claro. Disney. Pero o si sea, se ha eso vuelto no de es, moda pero también, pero si ese no es entonces- Pero él problema. quería El ir al problema de original, dinero. oye. El problema Y a no es Japón tampoco, dinero. ni nada de eso. El problema no es dinero, que tampoco sabemos de dónde sale. Nada más vemos las grandes comilonas y a los grandes restaurantes que va, pero no sabemos de dónde sale ese dinero, porque trabajo real tampoco sabemos. Y bueno, si ser el secretario de coordinación, de organización deja tanto dinero, pues caramba, con razón se desgreñan unos y otros para estar en esos puestos tan interesantes y tan importantes y También que también remunerados, que esa es la parte importante, esa es la parte importante, porque de que trabaje o no, ese es otro cantar. Él no entregó buenos resultados, las elecciones que Perdió los estados que le encargaron. Entonces, Pues pero eso no está en análisis. no, si estamos diciendo que está bien remunerado. Nada más estamos está el hablando. análisis de que le pagaron bien por hacer, Por perder. Claro. por no Por hacer. perder. Digo, por pero no si hacer- fuera un talento, pues ya lo dirías tuviéramos que lo encumbrado. defiendan Tú ahí. tú lo dijiste, maestra Adriana, es un talento. Pues tan lento que desde ahorita lo tienen caminando con el nombre completo de su padre para que Exacto. pueda A ver ganar. si levanta. Pues que Pero va a seguramente ganar porque sí, lo claro, ponen en las claro. 2 días, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque la marca está fuerte. Claro, Sí, claro, y eso es va a ganar innegable. porque sí el colmo, o sea, su papá y en Tabasco, o sea, Ajá. seamos realistas. Pero bueno, aquí lo que terminamos Bueno, vamos, aterrizando. perdón, Ili, pero esperemos a ver si logra ser candidato, porque también muchos analistas dicen que esta decisión de Estados Unidos es el inicio de cosas, es programa de opinión, aclaro, de cosas que Bueno, van a tan es venir así que después, uno de esos funcionarios dice que se compren las palomitas y que esto se Ajá. va a poner mejor. Exactamente. Entonces, pues yo ya hasta me las compré. Estoy Exactamente. preparada para saber O qué sea, va a suceder. esto es el porque inicio sí, de algo. La historia se está poniendo buena. Tal cual. Y entonces veremos qué pasa y qué está pasando y qué va a suceder en las próximas semanas, porque sí, ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos. Aquí van a venir más cosas. Esta no es. Y Estados Unidos, pues de aquí a la elección, pues va a hacer muchas cosas. Seguramente. A su elección. Sí, Va a hacer seguramente. muchas También Andy va a desestabilizar la elección en Estados Unidos. Sí, claro. Sí. No, da una Bueno, preocupación lo enorme. único que sí nos afecta y lo único que sí nos indigna es ese decir de la presidenta como si fuéramos todos, estuviéramos todos indignados por lo que está pasando, cuando realmente pues no es así. Pues o estuviéramos sea, todos representados por este tipo, por este, ¿no? por este no representa, personaje. pero ni por error. Entonces, esa es la parte que nos indigna a los ciudadanos, y esa es la parte que hay que decirla y hay que aclararla, y que los ciudadanos, así como tú bien dices, tómenlo en cuenta.
porque no todos somos Andy. Y así los han defendido, así han defendido a las madres buscadoras, así Por ejemplo, han defendido a las mujeres que son víctimas de violencia, así han defendido y han levantado la voz por a los nosotros, repatriados que han dejado a su los familia, repatriados, hijos menores. así los No, a han Cuando los- han partido defendido. esas familias A los tan que tristes. aterrizan acá cada viernes, que deportan de Estados Unidos, Sí, los que aterrizan claro. acá cada No, viernes. A pues, esos son a los que hay que defender, y a los atropellos de los mexicanos que están, Esos no tienen su voz, mano de obra, no tienen voz. No tienen. que están No, todos no, los días con su mano de obra para mandar remesas, a esos son a los que deben Y defender. esos no los Y defienden. esos no A los que tienen defienden. que representar. Así es. Y y está defienden a un pendiente. tipo del que no se le conoce oficio ni beneficio, ¿no? Y que dicen, pues no, y este nos representa en la soberanía. Pues, estamos en... Que no tiene nada que ver, porque repito, la supuesto, soberanía es la de Estados por Unidos supuesto. y ellos deciden quién entra a su Sí, territorio. pero ya le pusieron, nada más falta que empiece a cargar sus camisetas donde diga acá, ¿no? Yo soy la soberanía. Que pues nada Estaría más eso falta. fabuloso. Ay, pero no, Mister pero no Soberanía. lo veo nada Ya te dando remoto, malas ¿eh? ideas. Ya te dando Exacto, malas- no estás metiendo malas ideas, Sí, pero sí, que aunque sí. se pusiera esa camiseta, No de lo representa. que estamos hablando es que simple y sencillamente Estados Unidos decide Claro. quién entra y por qué no. Bueno, y Esa el, sí es su soberanía. Esa es su soberanía. Ellos y están el tío defendiendo dijo, ¿no? su Declaró el fin de soberanía. semana también, que dijo que ¿Ah, no sí? van por el chico, van por el grande. Vienen por el más y grande, que también quieren al más grande. dice. algunos medios ahí han señalado que son afines a Morena, construyendo la narrativa, es que esto lo catapulta ya a la presidencia de la Ay, República. madre de Dios. Sería un buen candidato ¿Tú crees? a la oposición. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno. Pero bueno, Don Carlos, Bien, Ahí va el está defensor. interesante el tema. el defensor de los mares. Yo La vi, teoría de la te, conspiración. yo vi que Ahí te viene. estabas durmiendo en nada y que está muy interesante. No, estaba Yo vi que checando te- la- No nos escucha. está buscando otros datos. No, estaba checando unos datos que... es que él tiene otro dato. Claro, ahorita nos va a tranquear, venga. A ver, yo tengo otros datos, claro que tengo otros datos. Mire, estimado auditorio también, a mí me queda claro algo, desde mi óptica, que el dardo no fue lanzado directamente al hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, sino sino ese dardo va directamente al corazón del movimiento. Siembra dudas y luego averiguamos. Le dio demasiada carnita a la derecha y a los conservadores. Siembra duda. Ujú. Te lo Que dije algo la queda. maestra Adriana y Siembra duda que algo queda. Porque no se dice en ningún momento por qué motivo le No se quitaron. tiene que no, decir. no tiene que Al decir Se lo eso, dicen no, a nunca ellos. lo dice, claro. Obligación. No Dicen tienen que cuando obligación. te notifican. Y efectivamente Estados Unidos te puede dar, como cualquier país, o Claro. retirar ese privilegio. Eso es de ley. No me gustó la respuesta, en eso coincido con ustedes. Me parece que debió tener más diplomacia, más estatura. Menos altanería. De hecho, cuando yo leí la respuesta, y ustedes son testigos, les escribí en el chat colectivo que tenemos que me parecía que era una fake news Yo también pensé lo mismo, que era fake. Empezando por las lenguaje. faltas de ortografía. por el lenguaje inapropiado. Sí, Pero bueno, yo insisto en que esto es un dardo al corazón de la 4T, que es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué el dardo? Porque en una carrera de relevos, primero estuvo el sexenio pasado, como todo mundo recuerda, el señor X, Claudio X, con la estafeta tratando de golpear y golpear y golpear al presidente López Obrador para ver si obtenían algún acomodo en las elecciones de hace 2 años. No lo lograron. Y a pesar no solo de agentes como este, que son agentes del gobierno americano, sino que hay otros más. Por ejemplo, el mismo campechano Alejandro Moreno, la semana pasada, pide el retiro de visas para lo del INE, que se supone que el INE no se toca. Bueno, pide eso, y a mí me parece que Marco Rubio le hace un guiño a este personaje, Ay, no. para mí que le hace un guiño,
no yéndose a los del INE, sino diciendo, vámonos directo y al corazón. No lo hagas tan importante. Sí, no le des no le das, Porque importancia. hace la petición, se No. hace un escándalo aquí No en México, encumbres. y 48 horas después, Marco Rubio le hace un guiño, quitándole no a gente menuda, sino al hijo del expresidente. A mí me parece que están vinculados esos hechos. ¿Qué les preocupa a los de aquí al lado, a los del norte? Les preocupa que en esta carrera de relevos ahora, como no les funcionó ni la Xóchitl ni Claudio X, pues ahora están muy centrados en el dueño de una televisora. ¿Cómo se llama este personaje? No recuerdo. No te hagas. Bueno, le dicen algún apodo despectivo, ¿no? El tío Richie. ¿Eh? El tío Richie. No, la perrita. Sí, de Trump. Entonces sí sabes quién es. No me bien acuerdo que de su sabe. nombre. No me acuerdo de su nombre. Entonces, ¿Quieres que alguien de nosotros lo diga, no? en esa, Bueno, en esa carrera vamos a caer. Sí. en esa carrera de relevos, si alguien tiene información de lo que sucede en México, son los servicios de espionaje, los servicios secretos. La CIA, el Mossad, el M16, tienen información de primera mano. Y saben que no han podido tumbar la intención de voto de la 4T. Si hoy fueran las elecciones, para el Congreso, que es la elección que viene, le dan entre 41 y 39% a Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Mientras que por ahí con un lejano 9 aparece el PAN, MOSI y el PRI todavía más abajo. Entonces, todos juntos no le llegan. Entonces, a mí me parece que empieza algo así como a cundir el pánico. Es decir, no quieren que se siga el modelo mexicano de, pues ahora sí que como a cada rato nos dicen en Palacio Nacional, colaboración, no subordinación. En ese orden de ideas, solo en este continente solo les queda democracias, no estoy hablando ni de Cuba ni de Nicaragua, que son hechos apartes, les queda Brasil y México para poder captar todo. Les recuerdo también que esto está muy vinculado a los hechos del Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham se les han desmoronado, donde agrupaban hacia Israel a todas las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, y se les han ido desprendiendo porque en esta guerra los ataques de Irán hacia ellos, hacia el Golfo Pérsico y hacia Israel, fueron repelidos por Estados Unidos en la medida de lo que pudieron hacer, pero nunca defendiendo a las monarquías del Golfo Pérsico, siempre defendiendo a Israel, y eso les tiró el teatro terriblemente. Los acuerdos de Abraham se fueron, Milei con esta lectura se fue corriendo en abril a ver a Netanyahu y firman con una idea que le gustó a Netanyahu y firman los acuerdos ahorita me acuerdo del nombre, del hijo de Abraham. ¿Cómo se llaman los hijos de Abraham? Hay 2 hijos, ¿no? Me acuerdan ahorita, me lo recuerda alguien en el auditorio. Los acuerdos en donde les dice que Argentina se suma al proyecto israelí y pues Israel pues se ve descobijado porque está arrinconado ahora sí con una de Isaac. Los acuerdos de Isaac fueron firmados ahora en abril y le dice Milei, viendo que están arrinconados con un desprestigio enorme por las matanzas que hacen en el área pues ahí del Oriente Medio, atacan a cada rato a cualquiera. Ahorita le están pegando muy duro al Líbano y no dejan a Gaza de lado. Bueno, entonces vienen y hace pocos días Milei firma una extensión de esos acuerdos aquí en América. Fíjense bien, y los únicos países que no son invitados a esos acuerdos es Brasil y es México. Pero también recuerden que Donald Trump convoca en Miami en marzo del año pasado, un mes antes de que fuera Milei a Israel, convoca al escudo de las Américas y no es invitado a México.
Entonces, ahí aglutinan igual una docena de países firmantes, países que son, ahora sí que lamebotas del imperio. No les queda claro la historia de América y la historia del imperio, donde siempre hemos sido pisoteados por el imperio. No van a tener éxito en México, no lo van a tener porque, si bien es cierto que está en discusión, alguien se atrevió a decir que el gobierno de Washington odia a México, pues no es todo el pueblo, es los que siempre han gobernado ese país, ya sea desde el lado demócrata o del lado republicano, son marionetas de los mismos que están arriba, los que mandan, están precisamente en Israel. Entonces, en este orden de ideas vienen, pues, a atacar en este momento al corazón de la 4T, pero no van a tener éxito porque los norteamericanos saben que los mexicanos tenemos un resentimiento y muchas veces odio, todo el pueblo de México, salvo algunos, pero la gran mayoría, hacia Estados Unidos. Y no es gratuito, se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso porque nos han invadido una docena casi de veces. Oficialmente reconocidas 3, pero se han metido con diferentes pretextos. Entonces, el pueblo de México sabe muy bien que Estados Unidos nunca ha sido amigo de México, nunca, ni lo será. Siempre anda viendo cómo nos joroba la vida, porque tiene siempre muy clara la idea de que nosotros no debemos desarrollarnos. Bueno, no hay países amigos, hay intereses. No tiene países amigos. Ningún país. Pues recuerden la famosísima frase de Henry Kissinger. Es muy difícil ser enemigo de los Estados Unidos, pero es fatal ser su amigo. Es decir, siempre caes empinado. Entonces, si los tratas bien, como son los gobiernos anteriores, te joroban. Si los tratas con, aquí hay coordinación, no subordinación, también. ¿Por qué? Porque siempre quieren hacer lo que les da la gana. Te consideran, que quede claro, tu patio trasero. Los consideran, su patio trasero. Así consideran a toda América. Acuérdense que Donald Trump ya establece desde hace algunos meses que la doctrina Monroe deja de ser Monroe, es Don de Donald Trump, Donro. Y establece muy claramente, con su brazo de mano larga que siempre tienen, su legislación de mano larga, son accesibles hacia toda América, queriéndose quedar ya con toda América, pelón. Lo que le hicieron a Andy en estos días está precedido un día antes por una sanción a un juez federal de Brasil. Un juez federal, ¿por qué? Porque castigó a Bolsonaro, ese juez. ¿Y cómo? Si Bolsonaro, pues, es el hijo bonito para Brasil del imperio. Entonces, ¿cómo se atreve ese juez? Con ese pretexto de que está ese juez emitiendo decisiones contra la democracia, contra la libertad, a ese juez ya no solo se quedaron en castigarlo, a ese juez, sino a su esposa. Carlos. Congelándole las cuentas y todo. Carlos. Entonces, lo siento, pero yo tengo esa óptica. La óptica es de que sí hay una intención, están preocupados de que no prosperan, ni antes con Xóchitl y este personaje Claudio X, ni ahora con el de la televisora. No van para adelante. Si hoy fueran las elecciones, volvería a tener la mayoría morena. Eso les preocupa demasiado, entonces quieren golpear ahora, tirando dardos al corazón de la 4T. ¿Es cuánto? Pero yo insisto en que debe acudir a Alito, porque Alito sí está viajando mucho a Estados Unidos. Madre, le están dando una que le haga fama. Que le haga su gestión, Dios. que Alito le haga su gestión para que le devuelvan la visa. Ya le hicieron un guiño. Ahí está, Alito va siempre. No, hombre. Seguro que va a tener acceso a presupuesto. No, sí bueno, tiene. Next, están muy locos estos señores hoy. Para mover aquí la anti-4T. Bueno, vamos antes de irnos a la pausa, rápidamente, unos minutos nada más. Dice Jesús Pelícano Carballo, muy buenos días, Ana Rosa, Homero y demás panelistas, damas bellas, hermosas, dice, con una voz muy agradable.
Con gusto verlos y escucharlos como siempre. Opino que los americanos son unos metiches. Ahora resulta que le importa la seguridad de los narcos de México cuando ellos los crearon. Que no me vengan, miren, puedo asegurar que si les hacen antidoping al Congreso gringo salen positivos al 99%. Así fácilmente, sin pensar, son del país más drogadicto del mundo. Así que no me vengan con eso de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Pura política baja. Y de acuerdo con usted, señor Homero, pues mejor apoyar a los paisanos que andan trabajando en Estados Unidos, de inmigrantes que tratan muy mal. Solo me da que pensar que son unos metiches los americanos, punto, no los soporto, me caen muy mal. Y sigo insistiendo a Laida Sansores, tía, mi libramiento carretero Atasta, Campeche. Disculpe la insistencia, pero solo con la escritura creo que es más fuerte que los golpes. Gracias, dice aquí. Juan Carlos Damián Vera, saludos amiga Ileana Gómez, excelente programa, invitados de lujo. Saludos amigote. Arturo Aguilar Ramírez, saludos Carlos Valladares, dice Jorge Alberto Duarte González, buenos días, muchas felicidades a don Carlos. Ese es un comentario totalmente imparcial, a pesar, y no repite como Merolico, ya se me fue, lo que dicen todos los medios y los prianistas. Arturo Aguilar también dice excelente análisis, Carlos Valladares. Mundo Dantes, buen día a los panelistas, menos al fanático de Morena, señor Carlos. Ay, Dios mío. Cambian de tema de la visa de este... muy bien, hombre. Muy bien, no. Cambien de tema de la visa de este X personaje, toquen el tema de la liberación de criminales. Está algo traumático el señor Carlos, la izquierda de México, y hoy Morena no tiene idea de cómo desarrollar el país. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, Carlos, va. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Concluyeron las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal ante los diputados locales, donde los legisladores pues pudieron cuestionar a los titulares de las dependencias. En redes sociales pues generó señalamientos y cuestionamientos la participación de la secretaria de Turismo, porque ante las preguntas de las diputadas Dalila Mata de Morena y Mónica Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano, pues no respondió con precisión sobre la inversión para la promoción de los municipios y proyectos poco claros, como la de habilitar un muelle turístico denominado Rosa de los Vientos. La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández, pues le reclamó no tener la información puntual y no cumplir con su papel en la comparecencia. La secretaria ahí pues admitió que no tiene experiencia en el sector e incluso reveló que así se lo hizo ver a la misma gobernadora, Laida Sansores, cuando le dieron el nombramiento. Ella dice que le pregunta, ¿está usted segura, ¿no?, de darme este nombramiento? Bueno, pues ahí está lo que ocurrió. Pues las diputadas, incluso la de Morena, Dalila Mata, le pregunta, dice, bueno, a ver, ante la situación que se vive en Carmen, ¿cuánto se ha invertido en el municipio en cuestión de turismo? Pues ella no le sabe responder. Le dice ahí que es parejo, ¿no?, para que no se peleen sus hijos, como le dice, que como si fuera una repartición. Efectivamente, como si fuera una participación, pero nunca da a conocer cifras o datos, ¿no?, reales. Incluso la misma Mónica Fernández le dice, a ver, no me puedes venir a traer datos netos, ¿no?, no sé, globales, cuando no me haces el desagregado de esta información. Pues fue la crítica, no le fue muy bien a la secretaria de Turismo con esos datos. Luego empiezan a lanzar pues una campaña desde el gobierno del estado, donde a quienes critican los llaman misóginos incluso, ¿no? Empiezan con esos datos, y durante todo el fin de semana pues algunas cámaras, algunos sectores han señalado pues que respaldan la gestión de Ada Solís, secretaria de Turismo. Pues una situación pues muy penosa, ¿no?, que se dio en realidad, en general, en las comparecencias no hubo un titular que pudiera dar datos reales. Bueno, lamentable también la participación del mismo secretario de gobierno, el maestro Víctor Sarmiento, ¿no?, con el tema de los datos, su humanismo mexicano, como ahora le llaman, ¿no? Lamentable la situación de ellos y de otros más. Licenciado Homero. Pues yo lamento mucho que desde el gobierno y los partidos y los diputados las comparecencias las hayan limitado a vencedores y vencidos, ¿no?, porque parece que más
importante de los datos que aportaron o se dejaron de aportar. Lo que sale de un lado y del otro es que empiecen a difundir todos que nosotros vencimos, ¿no? De un lado, y los otros también. Nosotros fuimos los vencedores y los otros los perdedores. ¿Y eso? ¿Campeche? Exactamente. Y Campeche sigue estancado. Hay que decir que en las comparecencias 4 o 5 secretarios pues sí se saben de qué se trata esto, otros totalmente despistados, no quiero decir nombre para no herir a nadie, ¿no? Otros totalmente despistados que no sabían de qué se trataba esto, muy ríspidas las comparecencias, muy rudos, ¿no? En algunos casos, pero la realidad es que Campeche es el que está perdiendo, ¿no? No ganamos absolutamente nada y lo estamos viendo. Campeche está estancado, no hay crecimiento, hay desempleo, el desarrollo que tanto nos prometen en las campañas y todos los compromisos esos buenos que hacen en campañas se quedaron ahí. Y no solo es de este lado del gobierno del estado, el gobierno municipal de Campeche lleva 6 años, ya va para 6 años, y estamos en una situación similar. El municipio... Para 9. Sí, del mismo grupo, pero 6 años del actual alcalde. Es lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces hemos visto también de avances que avanzan en kilómetros de poda de pasto, ¿no? Y en kilómetros de poda de árbol y de pinta de camellones. Y que hasta eso, ¿no? Cuando concesionaron a la empresa, que le concesionaron los servicios, veíamos muchos naranjas en todos lados. Ahorita como que corrieron un montón de gente porque vemos muy poco, ¿no? Brigada de 5 o 6. Y así estamos en el estado. En el estado, por más que nos quieran convencer de que vamos muy bien, de que estamos, que Campeche va hacia adelante, que el progreso lo estamos viviendo, la realidad es totalmente diferente. Pero tampoco esto ha sido distinto en años anteriores, ¿no? Siempre nos han pintado en el discurso un estado que no existe. Y el comparativo que hay que hacer es la administración anterior del PRI a esta administración. Y ahí tienen que enfocarse los funcionarios. Ojalá nos pudieran decir, hemos hecho más que los que se fueron, ¿no? Y a los que tantos criticamos. Porque te das cuenta que cuando yo veía algunas comparecencias, no las vi todas, pero las que vi, hay unos que estaban bien perdidos, que no sabían darte ni datos, ¿no? Y otros que justificaron con el enfrentamiento a los diputados, que trataron de justificar lo que no han hecho y lo que no se ha invertido, porque el gran problema que tenemos es que la inversión pública se está gastando. O sea, se está poniendo mucho gasto y no vemos inversión pública a la productividad, no vemos más inversión pública para darle el valor agregado ese tan famoso que no hemos sabido dárselo todavía a los productos campechanos que tenemos, como la pesca, el camarón, la miel, todo lo que Campeche se produce. Y cada gobierno que viene nos dice la misma historia. Campeche es rico, tenemos naturaleza, tenemos mar, tenemos zonas arqueológicas, tenemos 20,000 cosas tenemos, pero no las han sabido el gobierno aprovechar y decirle, señores, hay que ir impulsando esto. ¿Y cuántas veces no hemos oído? Campeche tiene vocación de turismo y hasta ahorita no vemos los turistas. Sin apoyo de la federación, peor, como dicen en mi pueblo. Sí, pero es que hay que comenzar por el origen, ¿no? Si aquí te dicen, vamos a apoyar el turismo y turismo tiene 20 millones de pesos anuales, pues como que no hay mucho apoyo, ¿no? Vamos a apoyar el desarrollo y desarrollo económico tiene 40 millones de pesos, como que dices, bueno, ¿de qué se trata el apoyo, no? Entonces, pero en lugar de que le vayas procurando que la gente vaya produciendo, vaya a tener una actividad que impulse el desarrollo, porque ¿qué sector genera los empleos, no? La micro y la pequeña empresa, ¿no? Genera la mayor parte, el mayor número de empleos en Campeche. Pues hay que seguir apoyando allá y apoyar el turismo, pero apoyarlo en serio, no apoyarlo con mejorales, no apoyarlo con cositas que no te van a impulsar nada, no te van a dar absolutamente nada, y lo estamos viviendo. Y no lo digo yo, lo dicen los hoteleros, lo dicen los restauranteros, señores, esto no ha rebasado del 40, del 50%. Ahí nos hemos quedado estancados, ya tiene mucho tiempo, no sé, estos 6 años. Ya tiene mucho tiempo, seguimos
en lo mismo. Antes, por ejemplo, había un concierto decembrino que te traía Un mundo de gente. un mundo de gente y te decían los hoteleros, estamos al 90%. Invertía el Estado eso, pero veías los resultados, ¿no? Y habían esos resultados. Ahorita te dicen, te declaran una cosa, pero por debajo del agua te dicen estamos peor. Ese también es el punto. ¿Y Campeche? Por eso, de Campeche estamos hablando. Vale. De Campeche estamos hablando. Eso. Estamos peor. Pues no dicen que el 50%, pues, ¿qué quieres que digamos, no? Pues la verdad, Claro. Claro, tendrían por que supuesto. tener valentía. Exactamente, las cámaras unirse y decir, señores, el gobierno estatal y municipal, vamos a sentarnos a dialogar para que ustedes conozcan nuestros Hay planteamientos. muy pocos valientes, ¿eh? ¿sí? Y que le digamos nosotros, hacemos la sugerencia de qué es lo que se necesita en Campeche para que pues demos un paso adelante, porque por más que digan que estamos un paso adelante, que vamos avanzando, Pero estamos no un paso se- adelante del precipicio. precipicio, porque somos el número 31. Entonces, Y ¿hacia no dónde? estamos en el 35 porque no hay más estados. Exacto. Me decía Estamos Jorge, esperando me que se decía forme. Jorge Sip Sotelo, expresidente del PRI. Entonces, en serio que los funcionarios deben asentarse en la realidad, ser honestos con ellos mismos primero y luego con los campechanos y decirles, señores, vamos muy mal, y decir, pues ahí están los planes que hay que hacer, este camino es el que hay que recorrer, pero te das cuenta que no hay estrategia en nada. Y cuando tú ves que no hay estrategia en nada, o dices, pues esto se vuelve un caos, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, y eso es lo que vimos en las comparecencias, ¿no? Que son 4 o 5 secretarios que en realidad no solo se saben de lo que iban a hablar, sino que ves que están siguiendo un camino, que hay planeación, que hay estrategia, que hay todo en su dependencia, mientras que en las otras no saben en dónde están sentados. Y eso está grave, ¿no? Que no deben haber amigos, bueno, siempre, todos los gobiernos han puesto amigos, compadres y todo. No vas a gobernar con tus enemigos. Claro, y además, es cierto también, hay gente que ha llegado que no tiene el perfil de esa dependencia, ha hecho un muy buen trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque se ha dedicado, ¿no? Que se pone a estudiar. Se pone a estudiar, sabe. Que utiliza la experiencia que tiene en esa Exacto, institución. porque saben, además lo sabemos, ¿no? El funcionario que no lo quiere ver es porque es un tonto, porque sabe que al que pone el gobernador o la gobernadora, pues es la figura que va a dar la cara, pero los de abajo son los que trabajan, ¿no? Y como dice Ileana, hay mucha gente que lleva 10, 15 años, 20 años y todo, que ya se sabe todo el manejo. Ellos son los que siguen moviendo a la dependencia. ¿Pero qué han hecho? Los No, corren como traes la etiqueta del de fulanos, PRI, como o- si haya habido otro gobierno antes del PRI acá, como traes la etiqueta del PRI, pues vas para afuera. Como tú eras el director, pues vas para afuera. No, Y no, no es metieron. así, sí, hay un montón de priistas Sí, ahí. claro, pero se llenaron de los que no, de los Pero que no tenías saben. que jurar lealtad nueva. Ah, no, Es- sí. acuérdate. No capacidad, no Exacto. capacidad. Ese es el gran problema, que juraron lealtad, pero no hay capacidad. Entonces corrieron a mucha gente que se sabía que todo el manejo de la oficina, se sabía la ruta para que esto camine, la corren, pues quienes llegan a aprender, y ahí están las consecuencias, ¿no? Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NCS. Maestro Adriana. Pues bueno, la semana pasada lo decíamos y pues lo que dijimos que iba a pasar fue exactamente lo que sucedió. Ninguna sorpresa en positivo, ninguna situación. Al final un formato controlado, un formato cómodo hasta cierto punto, tanto para quienes integran el Congreso como para quienes iban a comparecer. Creo que de pronto se pierde cuál es el sentido de las comparecencias, como decíamos, pues el sentido de las comparecencias es la rendición de cuentas.
sentí que algunos funcionarios que llegaron, acuérdense que la semana pasada yo decía que no todas las comparecencias iban a tener la misma intensidad, que iba a haber algunas que iban a ser muy vistas, muy esperadas, pero además pues muy intensas en términos del diálogo entre los dos poderes. Y efectivamente, creo que no me equivoqué, creo que los días que estaban programados que iban a ser así nos los dijeron. Hubo un día que la comparecencia terminó a las 3, 4 de la tarde, tempranísimo, hubo días que terminaron tardísimo. La del viernes. La del viernes a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Que fue salud, educación, ¿no? Bienestar. Sí, entonces, al final lo que te refleja todo esto es que hay un interés, evidentemente, de quienes están en el servicio público de defender pues lo que están ejerciendo y lo que están haciendo, y también hay un interés del lado contrario del poder legislativo, con los matices obviamente de a qué partido representan, de exhibir todo lo que sucede que no les parece o que no está bien informado o que no está bien dicho y demás. Al final, el ejercicio a Campeche no le deja nada, absolutamente nada. Los ciudadanos de a pie no les da más información, no les da claridad, pero lo que es peor, tampoco les da esperanza. O sea, tampoco nos da ese optimismo de decir, vaya, bueno, pues entonces aquí vamos avanzando por tal línea. Vaya, los dos poderes van juntos en una dinámica que puede ser benéfica para el Estado. No, eso no están dejando la rendición de cuentas. Y hay quien dirá, es que es eso, es la rendición de cuentas, no es hacer otro, pero es que la rendición cuentas sirve precisamente para hacer este paso en el camino para lo que viene, porque en 2 meses se van a poner a discutir cuál va a ser el presupuesto del año 2027. Y si tú no tienes la claridad de lo que sucede o de lo que está sucediendo en este año, pues no va a haber posibilidades de que ahora sí podamos conformar y el Poder Legislativo pueda aprobar un presupuesto con un sentido social, con un sentido a favor de Campeche y de las necesidades reales de los campechanos. Me parece lamentable también las visiones que fuera de esa comparecencia, de lo que pasó en esa comparecencia, se dieron en las redes sociales. No comparto la funa, de verdad se los digo que es este término nuevo que en redes se usa, o sea, no comparto la virulencia del ataque, que eso es la funa, en las redes sociales en contra de un servidor público, de una persona o de un diputado. Tampoco comparto el elogio desmedido que también vimos aparecer. Creo que también esas estrategias ¿a quién quieren engañar? No lo sé, ni de un lado ni del otro. A mí me parece que todos los que estaban ahí, sean servidores públicos o sean legisladores, merecen respeto, merecen nuestro respeto, todos, y que, como siempre he dicho, pues si se va a criticar la actuación, como el desempeño en el servicio público, de todo se haga de esa forma, orientada de esa forma, y sin ser entonces con otros atributos. Hay cosas que me llamaron la atención. Yo creo que la majadería y la grosería nunca deben ser parte del actuar del servicio público, y la vi presente. Me pareció, igual y estoy equivocada, traté de verlas todas, no las vi todo el tiempo, evidentemente, pero bueno, fui viendo, fui midiendo. Y me parece que pasamos de una primera comparecencia, que digo, salvo estas situaciones de las expresiones en torno al COOSH y los datos ahí que tienen que ver con la luna y con la órbita de la Tierra y demás, que bueno, no le veía mucho el caso, pero fue una comparecencia que creo que era un buen presagio de que las cosas podían ir bien, porque me pareció una comparecencia con buen ritmo, con buenas respuestas, con respeto en ambas partes, o sea, iba funcionando bien, y después de esa todo se complicó a tal grado que la del viernes verdaderamente me pareció el extremo del caos en la actuación de todos, ¿no? Entonces, sí deja cosas, por ejemplo, a mí me sigue llamando la atención lo del COOSH que comentaron, porque el secretario, más allá de cualquier otra expresión, sí dijo que 4 millones de kilómetros
se habían recorrido el servicio de COSH en 6 meses. Pues yo enseguida saqué cuentas, digo, soy abogada, no soy contadora ni matemática, pero pues entonces dices 4 millones en 380 días, que son los 6 meses, para saber cuántos kilómetros diarios se ha recorrido el sistema COSH, y me sale una cuenta de 22,000 kilómetros diarios, lo cual no me ajusta a que pudieran ser las rutas. Entonces me surgen dudas que no tenía ni siquiera a partir de las comparecencias. Ejemplifico esta, pero hay muchas más que ver de esa forma. Y tuvo un ingrediente diferente, que yo no sé si fue con malicia o no. No me gusta pensar mal en muchas ocasiones. Pero el formato lo cambiaron una vez más, porque el formato sí siguió siendo rígido en esto que les comentaba la vez pasada de cuántas preguntas les tocaba a cada grupo parlamentario y demás, pero sí tuvo un cambio porque antes no se permitía que tuvieran la voz o el micrófono o la posibilidad de responder nadie más que no fuera el titular de la dependencia. Cierto. Y en esta ocasión abrieron la posibilidad de que cualquiera de los titulares de los descentralizados que son parte o sectorizados a las dependencias se pudieran sentar y en ese momento responder. Si tuvo jiribilla, lograron la jiribilla que tenía y eso no le fue bien al Poder Ejecutivo en abrir esa forma y esa situación. Creo que el formato debía de haberse quedado para beneficio del Poder Ejecutivo en la misma forma en la que estaba concebido. No son ideas, pero es que de verdad se perdió todo. Se perdió absolutamente todo. Y pues entonces también evidenció ausencias extrañas, que son las responsabilidades que tienes, ahí debieras de estar. Entonces dices, Dios de mi vida, ¿qué está pasando aquí? Pero en fin, bueno, concluyo diciendo un ejercicio de nueva cuenta deja un mal sabor de boca, que no nos dice nada a los campechanos y que ni siquiera nos da esperanza que la distribución del presupuesto para el 27 vaya a tener un matiz diferente porque no aportó nada a ese análisis y a esa discusión. Una tristeza. Abogada. Pues a mí simple y sencillamente el espíritu de las comparecencias no se cumple. Se crea obviamente para tener la oportunidad de saber un desglose, porque bueno, el informe que se entrega y punto, ya hay un mensaje del gobernador en turno para englobar de una manera muy rápida todas las acciones que ha hecho durante su gobierno. Estas comparecencias fueron hechas precisamente para que cada uno de los participantes en la administración pública pudieran rendir cuentas reales y desmembrar y chichear todo lo que tenían bajo su responsabilidad. ¿Qué pasa? De un lado y del otro tratan, no de ahorita, desde siempre, que quede claro de que los que están enfrente de una responsabilidad de una secretaría queden bien. O sea, que todo lo hecho, muy bien hecho. Este año es muy particular porque es el previo electoral. Ahora, es la pasarela. Cada vez más, obvio, pues también se van preparando los diputados porque es la parte estelar. Y precisamente también por eso hicieron un reglamento para restringir. Porque ya era mucha la interacción y ponían en peligro y en riesgo la actuación por parte de los que estaban presentando los informes. Entonces, ahora, pues lo que sucede es que nos estamos dando cuenta, se restringe, sí, se apertura ahora, y lo que nos está quedando claro ante los tiempos electorales, que vuelven, pues obviamente, a utilizar y a ocupar, ahora sí, este momento político para decir, a ver, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Y enfrentarse. Desgraciadamente fue un enfrentamiento. O sea, la casa de los famosos, campechana. Sí, porque mucha gente fue buena definición. Sí, o sea, fue el momento en el que todos los campechanos platicamos de esto. Oye, ¿viste qué pasó con viste lo de la luna, viste lo del sol, viste lo del llanto, viste. A ver, sí, y como diría Carlos, ¿y Campeche? O sea, ¿y dónde estamos viendo los resultados?
Ahora, a diferencia de lo que tú me dices, para mí sí quedó claro y evidente la falta de capacidades de muchos de los funcionarios que ahí estaban presentes. De acuerdo. A lo mejor no nos gustó la manera y la forma como se dieron las cosas, pero es una manera también de decir y de asumir la responsabilidad. ¿Se puede o no se puede enfrentar esto que tengo a mi cargo? Y no lo estoy diciendo por la persona, solamente por un solo personaje. No, fueron varios. Uh-huh. Y tampoco se trata que de manera agresiva trates también de defender tu postura. Uh-huh. Tampoco, porque con educación también se gana mucho. Y también hubieron personajes que tratando de justificar una actuación, pues quedan peor. Oye, pero también hubo algunos que a mí me sorprendieron en positivo, ¿eh? Sí. O sea, algunos que no traían el radar. También, me y también sorprendieron, algunos que acaban de entrar para salvar Uh-huh. la responsabilidad que tenían otros y que disfrutaron 5 años o 4 años y medio y lo están haciendo porque es gente de trayectoria, es gente de conocimiento y es gente y entonces eso es lo que tiene que ver, lo que se tiene que ver. Y lo decimos no solamente por lo que queda de la administración, Por lo que viene. sino lo que viene. Y este es un aprendizaje, esta es una enseñanza y es una experiencia de que quien tiene que ocupar puestos, sí, también que sea tu amigo, que sea tu compadre, que sea sí, pero también en muchos casos, si está tu amigo, pues ponlo ahí ¿No les pareció así muy velador y extraño mándale el que- sobre, pero tiene que ser gente Tiene que ya conocer con el una área. formación, Sí. con conocimiento, porque Con en este experiencia. momento en el que está viviendo Campeche, que está a Necesitamos 2 minutos a al puro precipicio, experto, de ¿eh? verdad, A puro necesitamos, experto. está en el precipicio, diría Carlos, ya necesitamos, nos Expertas urge, y expertos. nos es lo que urge. necesitamos. No, y de- estamos destacar- en un momento SOS ya Campeche. Y destacar lo que destacaron los diputados naranjas, las coincidencias que tuvieron en ese chat divino ¿no? que tienen con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Ah, qué padre. Ese chat que destacaron, ¿Se coincidieron los acuerdan que les diputados dije que no naranjas. la iban a que- tocar? Ujú. ¿Se Sí. acuerdan que se los dije? ese chat, No me ¿no? equivoqué. Cómo destacaron el No me chat, ¿no? equivoqué. Pues no hubo necesidad con que lo toque el que viene y que ponga orden, porque también eso estuvo en redes y que Sí. fue tremendo. O sea, ¿nos habla de qué? Ujú. Déjate tú ya del enfrentamiento, ya déjate tú de eso. Nos habla de que no están enfrentando su responsabilidad como debe de ser en los municipios. Nos habla de que la capacidad no está instalada. Y nos habla de que hay que seguir teniendo temor de lo que estamos teniendo que ver en nuestro Campeche, que dejó de ser... Y de lo que viene. Exacto, tú siempre dándome miedos, o sea, y lo que viene, y lo que viene. Veo la caballada muy flaca. Muy. Imagínate. Don Carlos, para cerrar. Bien, bueno, estupendos los comentarios de Homero y de las dos bellezas que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias. La semana pasada dije y repito, salgamos a la calle y vayamos al mercado o a la cola para hacer Eso el que camión, tanto presume, ¿no? o vamos al Menos parque escritorio y más y territorio. les ¿no? preguntemos a los ciudadanos Ujú. qué opinan de las comparecencias y te van a decir, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Gulp? Eso de las comparecencias es algo que le interesa a la clase política Ujú. y a los mirones profesionales. Les habla. A la- Pero hola, Fuera de, Observadores. fuera de eso, pues realmente los que sí estamos pendientes de algunas cosas, yo no mucho de esas comparecencias, por cierto, pero llamó mucho la atención el drible que se dio entre Mose y Morena, con más tablas, la diputada Montúfar, sí, cómo no. con más tablas. Obviamente exhibe a la novatez. Esta niña, ¿cómo se llama? Ada. Ujú. La secretaria Ada. A mí me parece que en el fondo no solo es el drible entre Mossi y Morena, sino que esta niña Ada
tengo entendido que es muy lista, muy trabajadora, aunque inexperta en política. Y quizá la están viendo como posible candidata. Entonces, la gobernadora le ha dado mucha cancha, y mucha presencia, muchos elogios incluso. Yo creo que la están viendo como posible candidata y tratan de mancharle la plana. Así que una con tablas y otra novata, porque pues las preguntas que le hizo la diputada Montúfar eran fáciles de contestar, yo creo, ¿no? Tan sencillo como esto: dígame cuánto es el presupuesto por municipio. Pues la gobernadora ya trajo el informe, revíselo ahí. No, porque para eso son las comparecencias. Discúlpame. No, Carlos. ¿Y para qué son los diputados? ¿Para hacer una pregunta general o para revisar? Antes de sentarse ahí. No, pues por eso lo estoy revisando, y tú me tienes que desglosar a cuánto dinero va cada municipio y qué acción hiciste en cada municipio. Si no, entonces, ¿para qué vamos? Diferente es que te diga, a ver, ya revisé el presupuesto por municipio, está más cargado aquí que allá. Pero tirar una pregunta así general, Oigan, espérenme, en la inteligencia artificial se llama bucle. Antes de la discusión, que ambos tienen razón, esa pregunta específica del presupuesto para el municipio de Carmen no la hizo una diputada de oposición, la hizo una diputada del propio partido en el gobierno, de Morena, de Carmen, una diputada de Carmen. Dalila Mata. Y técnicamente esas preguntas son preguntas ya acordadas con los servidores públicos que pues yo le hubiera contestado olímpicamente, está el informe, revíselo, para eso le pagan. Claro, o dices lo que usualmente se dice. Pero sería una grosería, claro que sí. A ver, a lo que recurrieron, muchos secretarios recurrieron a, me apego al artículo tal y le mando la respuesta por escrito en el plazo que corresponde. Claro. Listo. Muy bien, tú fuiste diputada. Sí, pero así tan sencillo contestarle. La mayoría, así, pero se listo. puso nerviosa y el objetivo quizás se cumplió, de darle una manchita a su expediente, pero tengo entendido que esta niña es muy trabajadora. Es muy trabajadora. Sí, eso nadie se lo quita. Eso nadie se lo quita. Y me parece que hace bien su trabajo, ¿no? Las tablas se imponen. Bueno, pues también su recorrido ha sido un poco fugaz. En 3 años fue presidenta de la Canaco. En el 2023 a sustituir porque renunció, es Leopoldo, creo que se llama. Luego presidenta del Consejo Coordinador y luego secretaria de Turismo. Eso ha sido su paso por estos temas, ¿no? Entonces sí ha sido un poquito fugaz, pero bueno. Y saber de administración no es tan fácil, ¿eh? Y no es su rubro, creo que ella es educadora, incluso no tiene nada que ver con el sector. Pero bueno, ahí se los dejamos a quienes nos escuchan en el observatorio. Hasta el lunes. Ay, Dios, ahora sí. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.